¿Cómo estáis, familia? Espero que estéis muy bien, que estéis sentaditos, cómodos, con un cafecito en la mano, porque hoy se viene un vídeo largo pero muy interesante. Y es que vamos a discutir los motivos por los cuales, según mi opinión, está habiendo un cambio de paradigma a nivel audiovisual. Vamos, que las series están robando el primer puesto a las películas. Durante más de 100 años los largometrajes han estado en lo más alto del podio, por encima de los cortometrajes, los documentales o las series. Pero en los últimos 10-15 años ha empezado a haber un cambio de tendencias. Y es que la gente está más interesada en la última producción de Netflix que no en la última película de Spielberg, por poner un ejemplo. Obviamente seguirá habiendo gente que prefiera las películas a las series, pero estoy hablando en general. Y no me digáis que no tengo razón. ¿Cuánta gente sabe que pronto se viene la 4ª temporada de La Casa de Papel? Pero decidme, ¿quién sabe cuál fue la última película de Spielberg o que su próximo proyecto es Indiana Jones 5? Y esto es justamente lo que veremos hoy. ¿Por qué las series están superando tanto en interés como comercialmente a las películas? Y también nos atreveremos a teorizar sobre qué nos deparará el futuro, cómo serán las películas o las series del futuro. ¿Van a desaparecer las películas? ¿Van a desaparecer las series? ¿Van a surgir otras producciones audiovisuales? Así que quedaros hasta el final, porque hoy aprenderemos muchísimo. Bien, antes que nada necesitamos hacer un breve repaso de la historia del medio audiovisual, aunque sea muy rápido. En cuanto a la historia del cine no me voy a explayar mucho, simplemente me interesa que sepáis que surgió a finales del siglo XIX y que se empezó mostrando en circos y teatros de variedades. Vamos, que al principio se veía como una simple curiosidad, pero rápidamente y ya a principios del siglo XX se vio el potencial que tenía este nuevo medio, y empezaron a surgir los primeros mediometrajes y los primeros largometrajes, así como los primeros géneros, el terror y la comedia. Es importante recalcar que el cine desde un buen principio estaba dirigido a todo el mundo. Cuando me refiero a todo el mundo, quiero decir que estaba sobre todo focalizado en los hombres, que son los que al fin y al cabo gozaban de mayores libertades e independencia. Con el paso del tiempo se fueron desarrollando los diferentes géneros, como el western o la ciencia ficción, y el resto pues es historia. Pero me interesa más que sepáis la historia de las series, que seguramente es menos común. La televisión apareció por primera vez en 1928 y en la década de los 30 ya habían series como las conocemos hoy en día. Estas series iban dirigidas a las mujeres, ya que estas eran en su mayoría las que se quedaban en casa cuidando del hogar, mientras que los hombres iban a trabajar. Así, durante los cortes publicitarios, lo que anunciaban eran productos de limpieza, y es por eso que a las series en América se les llamaba soap operas. Soap del inglés jabón. Estas protoseries son lo que hoy en día conocemos como telenovelas y trataban melodramas domésticos, situaciones sentimentales y familiares. Durante la década de los 40 y la mitad de la década de los 50 la situación no cambió demasiado. La televisión seguía dominada por estas soap operas o estas telenovelas, pero esto cambió rápidamente a finales de los 50 y ya sobre todo en la década de los 60. Una época en Estados Unidos de transformación política y social. Los afroamericanos exigían igualdad, los homosexuales empezaron a defender sus derechos, y las mujeres revivieron el movimiento feminista que empezó a principios de siglo. El feminismo, bajo el mandato de Kennedy, gozó de una atención nunca vista hasta la fecha. Y a ver, tampoco quiero ahora que os penséis que en Estados Unidos durante los años 60 era todo color de rosa, pero sí que quiero recalcar que los 60 fue un periodo importante en cuanto a iniciar movimientos reivindicativos de igualdad, y fue en este contexto de liberación que las series dieron un paso adelante. Por primera vez vieron la luz series de ciencia ficción como Star Trek o Doctor Who, así como otras series de culto como La Familia Addams o Lassie. Las series ya no estaban solo focalizadas en las amas de casa, y durante esta década se convirtieron en un fenómeno para todo el mundo. No solo para mujeres del hogar, sino para mujeres trabajadoras, para niños, para adolescentes, para hombres, para todos. Empezando así la primera época dorada de las series. La tónica siguió igual durante la década de los 70, e incluso expandieron aún más sus horizontes, popularizando otros géneros como la sitcom o la comedia antibélica.
representados en Los Jefferson y MASH, respectivamente. La evolución de las series iba viento en popa, y durante los 80 vimos la segunda época dorada de las series, con series icónicas que forman ya parte de la cultura popular, como pueden ser El Equipo A, MacGyver, El Coche Fantástico, Alf, Miami Vice o La Hora de Bill Cosby. No es precisamente que innovaran o inventaran nada nuevo, pero sí que potenciaron las fórmulas que también funcionaron durante los 70, llevando las series un paso más allá en términos de calidad audiovisual y narrativa. Los 90 fueron una extensión de esta segunda época dorada, y los niños que crecieron durante esta década recordarán con mucho cariño series como Xena la princesa guerrera, Walker Texas Ranger, Beverly Hills, Friends, Expediente X o El Príncipe de Bel-Air. Como vemos, la calidad de las series iba en aumento año tras año y década tras década, y aumentaba tanto su calidad como su variedad. Pero hubo una serie en los 90 en particular que supuso un antes y un después. Se trata de la serie Twin Peaks del famoso director David Lynch. El aclamado director ya había dirigido anteriormente películas de culto como Eraserhead, El Hombre Elefante o Blue Velvet, y sorprendió a todos con una serie televisiva que no encajaba para nada en los cánones de la época. Twin Peaks tiene el tono de una película de cine de autor, con un trasfondo surrealista, lleno de simbolismos, donde la psicología y las emociones juegan un papel fundamental y dejan la acción en un segundo plano. Todo lo contrario a lo que vendía en televisión, pese a que no dudamos de la calidad de algunas series como Doctor Who, Freak and Geeks o Twilight Zone, la mayoría de series hasta el momento eran simples pasatiempos, eran fórmulas muy sencillas que solo buscaban entretener, ya sea en clave de comedia o de acción. Pero David Lynch se arriesgó y nos trajo una serie que te hacía pensar, te hacía recapacitar. Tenías que estar viendo la serie activamente, ya que esta te iba dando pequeños trocitos de información que tú tenías que poner juntos para intentar averiguar quién era el asesino de Laura Palmer. Y todo esto a la vez que uno empatizaba con la locura, las miserias y las tristezas de los protagonistas. Esto mezclado con la calidad cinematográfica y las actuaciones, pues han hecho que mucha gente considere a esta serie como una obra de arte, y hoy en día sigue siendo todo un referente. La década de los 2000 acabó de perfilar este tono cinematográfico en las series. Lo vemos claramente ejemplificado en Los Soprano, que empezó en 1999 y se estiró en la década de los 2000. Un ejemplo perfecto de cómo tiene que ser una serie de carácter adulto, con una gran calidad cinematográfica, con actuaciones magistrales, con un guión sublime que ni en las mejores películas de Hollywood. Y así le siguieron otras series como Lost, que desencadenó el interés de muchísima gente, Dexter, The Office, The Wire, Breaking Bad y un larguísimo etcétera. Todas estas series formaron la tercera edad de oro del cine. Una edad de oro que, según mi opinión, aún seguimos surfeando. Y es que hoy en día se siguen produciendo series de grandísima calidad. Ya nada tenían que envidiar las series a las películas. De hecho, en algunos casos incluso superaban a las grandes producciones de Hollywood. Las series estaban superando la industria cinematográfica no solo en calidad, sino también en popularidad. La industria se estaba dando cuenta de este cambio y cada vez más figuras del cine como Scorsese y David Fincher daban el salto a la pequeña pantalla. Y el resto pues es historia. Ya sabéis, en la década de los 2010 la que lió Juego de Tronos, y la pongo como ejemplo arquetípico de lo que puede ser una serie en nuestros días. Y es que si El Señor de los Anillos, en vez de en el 2001, hubiera salido en el 2020, os aseguro yo que no hubiera salido en los cines, hubiera salido en formato serie. Y no solo porque a nivel artístico se pudiera haber visto el mundo de Tolkien con mucho más detalle y las posibilidades narrativas aumentaran muchísimo, sino también porque seguramente a nivel económico sería mucho más rentable. Como todo en este mundo, o como casi todo, no deja de ser un negocio.
Y si las series no fueran rentables, pues no se harían. Es bien simple, es la ley de la oferta y la demanda. Mientras más gente ve las series, más dinero entra en la industria y este dinero se puede invertir para producir series de más calidad. Aunque es difícil decir si las series son más rentables que las películas o no, sobre todo si no contamos el merchandising, los royalties y todo eso. Para el cine es fácil, porque simplemente nos tenemos que fijar en el éxito en taquilla. Por ejemplo, la película más taquillera de la historia es la última de Avengers, Endgame. Costó 356 millones, pero en taquilla recaudó más de 2.700 millones. Para una serie este tipo de beneficio es mucho más difícil de definir, porque la gente no paga una entrada para ver una serie, paga una suscripción mensual. Si volvemos al ejemplo de Juego de Tronos, nos es imposible saber cuánta gente se ha suscrito a HBO solo para ver esta serie. Lo que sí sabemos, más o menos, es que contando las suscripciones, el merchandising, los royalties, el copyright y todo esto, Juego de Tronos ha producido más o menos cada año unos 1.000 millones de dólares, lo que es una auténtica burrada. Así que a la pregunta de si una serie es más rentable que una película, pues podemos decir casi con certeza que por lo menos son igual de rentables. Porque si fuera de otra forma, no se invertiría tanto dinero en una serie. Juego de Tronos en su totalidad costó unos 700 millones para producirse. Y esta gente no es tonta. Las películas acabarán siendo un segundo plato y acabarán perdiendo todo el protagonismo que gozaron durante el siglo XX. La tendencia es esa, no se puede negar, es que la gente ya hoy en día consume más series que películas. Pero veamos un poco más en detalle cuáles son los motivos de que la balanza se esté equilibrando más del lado de las series. Últimamente, conversando con amigos, oigo mucho la frase esa de «Oh, no acabé la película, me acabé durmiendo», o «Me he visto la película en 3 o 4 días», o «Se me hizo muy larga». Por otro lado, también oigo mucho la frase de «Ostras, me he visto la temporada de tal serie en 2 días», o «Me he visto 8 capítulos del tirón». Parece que a la gente le está empezando a costar acabarse una película entera del tirón. Y es que me da la impresión que la gente se está acostumbrando a un desarrollo narrativo que dura entre los 40 y 60 minutos, o de 20 a 30 minutos en el caso de las comedias. Así, es normal que una película de 2 horas pues se nos haga tediosa. Esto puede parecer contradictorio, ya que las series cuentan de varios capítulos en una temporada. Hoy en día, más o menos, la mayoría de las series tienen 10 capítulos que duran alrededor de 1 hora. Eso nos deja con temporadas que duran de 8 a 10 horas, que es muchísimo más que una película de un par de horas. Y pese a ello, muchos de nosotros nos podemos ver 3, 4, 5 capítulos seguidos de una serie, pero no aguantamos una película de 2 horas. Y esto se debe porque nos estamos acostumbrando a estructuras narrativas más cortas, a estructuras narrativas que quepan en 60 minutos como mucho. Si estamos viendo una película, tras 40-45 minutos, nuestro cerebro nos está pidiendo que se resuelva el arco narrativo, nos está pidiendo un beat dramático, cuando en realidad viendo una película estamos aún por el principio del nudo. Por no hablar del cliffhanging, es decir, acabar cada episodio con una situación intensa donde se acumula tensión que queremos ver resuelta inmediatamente con el siguiente capítulo. O sea que cada 50 minutos aproximadamente estamos esperando este tipo de fenómeno. Pero bueno, al fin y al cabo las series han existido durante más de 90 años. La duración realmente no ha cambiado. Los capítulos de Lassie en los años 60 duraban 20-25 minutos. Los episodios de Expediente X en los 90 duraban sus 50 minutos. Y todos también hacían gala de los cliffhangers, obviamente. El problema reside en que no se consumían las series como se hace en estos tiempos. Antes las series se transmitían en televisión, dependían de su programación. Y veías un capítulo a la semana, como mucho un capítulo al día. Pero con la entrada de Netflix y las demás plataformas de streaming, ahora podemos ver todos los episodios que queramos del tirón. Ahora estamos muy acostumbrados, estamos consumiendo series masivamente. Ahora, pagando unos $10 mensuales, tienes acceso a miles y miles de series y miles de películas. Por otro bando,
por el mismo precio o incluso aún más caro, puedes ir al cine y disfrutar de solo un largometraje. Por eso es normal que la gente se quede en casa y consuma más películas y más series en casa. Pero sobre todo series, porque ahora, como hemos visto, poseen la calidad cinematográfica y narrativa de las películas y encima tienen la ventaja de que el espacio y el tiempo se dilata, con lo cual puedes contar la misma historia con mucho más detalle. Los personajes pueden evolucionar orgánicamente. No es lo mismo ver cómo dos personas se enamoran en hora y media que ver cómo dos personas se enamoran en 10 capítulos. O sea que nos podemos sumergir en la historia mucho mejor cuando vemos una serie que no cuando vemos una película. Por el mismo motivo que los largometrajes han sido más populares que los cortometrajes, pues ahora las series están siendo más populares que las películas. En un mundo donde cada vez tenemos más y más opciones de entretenimiento y donde nuestro tiempo de ocio sigue siendo limitado, pues es más difícil mantener la atención. Y esto está jugando en contra de las películas y a favor de las series. Mirad el auge de plataformas como YouTube, donde el 99% de los vídeos son de corta duración y los vídeos de más de una hora son una rareza. Y lo mismo podría ocurrir con los deportes en un futuro no muy lejano. De hecho, están habiendo conversaciones para cortar el tiempo de los partidos, tanto de fútbol como de básquet como de tenis, con tal de fidelizar a las futuras generaciones, que ven que cada vez tienen menos tiempo y cada vez hay más oferta de entretenimiento. Y todo esto me lleva a hablar del futuro del audiovisual. Primero de todo, deciros que los cines, como lugar, como salas de cine, van a desaparecer, os lo digo ya, no tengo ninguna duda. No sé si nosotros lo veremos, pero seguro que se acabarán extinguiendo. Durante el 2020 y con la pandemia del coronavirus, muchas películas se han estrenado en plataformas de streaming, y el resultado no ha sido tan malo. Y es que si estas plataformas de streaming cada vez van ganando más adeptos y cada vez van ganando más dinero, al final a las productoras de cine les va a ser más rentable distribuirlas online que no distribuirlas en los teatros, en las salas de cine, con lo cual al final pueden acabar desapareciendo. Esto por un lado, y por otro tenemos el tema de la tecnología o el tema de cómo consumimos este medio audiovisual. Por ahora lo vemos en pantallas y esto se ha intentado mejorar con el 3D, con las pantallas 360 grados, ahora con el cine 4D que también envuelve los sentidos y demás. Pero esto ya lleva un tiempo con nosotros y realmente no ha acabado de explotar. Y la razón es que tenemos realidad virtual. No sé si la habéis probado, pero yo he jugado al Resident Evil 7 en PlayStation 4 con las gafas de realidad virtual. Y dejadme deciros que ha sido una experiencia única como nunca he vivido antes. Realmente parece que estás ahí. Giras la cabeza y la sensación de profundidad es increíble. Parece que estás dentro de una película. Y sí, es verdad que esta tecnología se tiene que perfeccionar. La imagen todavía se ve un poquito pixelada, pero en un futuro, cuando la imagen sea tan nítida, casi como la vida real, la sensación de inmersión va a ser brutal. Y estaremos entonces ante la mejor forma de consumir un producto audiovisual hasta la fecha. Cuando se perfeccione la realidad virtual, cualquier tipo de formato en pantalla va a quedar obsoleto. Y las salas de cine, obviamente, quedarán en el olvido. Pero si hablamos del cine en sí, del cine como séptimo arte, o sea, si hablamos de los largometrajes, no van a desaparecer, claro que no. Igual que los cortometrajes no desaparecieron con la popularización de los largometrajes, pues lo mismo va a suceder. Pese a que las series vayan ganando más y más importancia con el tiempo, no quiere decir que de vez en cuando a uno no le apetezca pues verse una película de un par de horas. Lo que sí que va a cambiar va a ser el contenido y cómo lo vemos. El contenido será mucho menos estandarizado. ¿Qué quiero decir? Pues que con el aumento de la demanda también subirá la oferta. En un principio recordaros que solo había soap óperas, telenovelas, y luego pues se fueron añadiendo géneros como la sitcom o la ciencia ficción. Pues lo mismo ocurrirá, con el aumento de la demanda también aumentarán las posibilidades, habrán más géneros, habrá géneros para todo el mundo y tendremos un catálogo cada vez más variado. Vale, pues considerando todo esto, ¿cómo van a ser las pelis y las series en un futuro? Pues bien, por un lado tenemos que habrá géneros de todo tipo, por otro tenemos el modo en cómo percibiremos estas series o pelis.
Y yo apuesto por la realidad virtual, porque realmente no hay nada mejor a la hora de sumergirte en un producto. Otra cosa a tener en cuenta es que las películas, las series y los videojuegos cada vez se mezclarán más entre ellos, cada vez costará más diferenciar uno del otro. Y es que los videojuegos tienen una característica, y es que muchos de ellos te proponen elegir por qué camino va la historia. Tú puedes influenciar la narrativa del videojuego. Y creo que esto poco a poco se irá implementando a las películas y a las series. Tendremos productos que se van a adaptar a cada individuo. Y tú podrás visualizar una película o una serie en realidad virtual y tu amigo visualizará la misma película o serie y tendréis dos experiencias totalmente distintas porque cada uno habrá elegido un camino por donde ir. Serán experiencias únicas e individuales. Todo esto obviamente es pura conjetura, es solo mi opinión. Y aunque sea cierto, nosotros no llegaremos a verlo. Aunque sí que estamos viviendo ya una revolución audiovisual. Estamos ante un momento histórico y apenas nos damos cuenta de ello. No solo en la industria audiovisual, sino en general. Internet ha revolucionado el mundo y la cultura. Pese a todos los defectos que tenemos como sociedad, este es un muy buen momento para vivir. Así que aprovechémonos. Vamos a sacarle todo el jugo que podamos. Y pese a las injusticias y a los hijos de puta que hay en este mundo, vamos a intentar disfrutarlo y a intentar encarrilarlo por el buen camino. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Ya por fin he acabado. Os dejo que sigáis con vuestras vidas, que seguro también tenéis muchas cosas que hacer. No os entretengo más. Simplemente os pido por favor que comentéis, que me digáis vuestra opinión sobre todo esto, qué os parece si las series han superado a las películas, cómo creéis que serán en el futuro y todo eso, que a mí vuestra opinión me interesa muchísimo y os leo a todos. Os mando un beso y un abrazo fuertísimo, familia. Os quiero.